Bienvenido a Iglesia en Casa. Para nosotros es un placer poder servirte esta mañana y junto con todas las personas que están aquí estamos alegres de que estés con nosotros. Estamos, ¿verdad?, de cierta manera contentos y alegres de que otro domingo más te estás conectando aquí en Iglesia en Casa. Y yo creo que es un domingo hermoso para adorar a Jesucristo. Lo hacemos domingo tras domingo y de cierta manera yo creo que todos nosotros tenemos como que esa alegría de que ya se está acercando el domingo porque vamos a llegar a la comunidad, vamos a llegar con nuestros hermanos para poder adorar el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que es el momento perfecto para que tú separes un espacio en estos momentos, si estás en tu casa, si estás en tu carro, donde quiera que tú estés, aquellos que estamos aquí, poder, ¿verdad?, desconectarnos de quizás muchas preocupaciones que tenemos o quizás muchas ideas que tenemos, falsas ideas que tenemos y poder levantar nuestras manos y adorar a aquel que nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Es hermoso poder reunirnos y esta mañana le ponemos final a la serie de Caminando. Y yo no sé ustedes, pero cuando a mí se me está acabando la serie, como que me da como que una piquiñita, como que no puede ser que se está acabando mi serie favorita. Y me está pasando esto esta mañana. Una de mis series favoritas de predicaciones llega a su final y hoy va a ser una predicación, un final exquisito. El pastor nos dio unos pequeños, un sneak peek de lo que se va a estar hablando y créanme que es hermoso. Así que separe un momento, si tiene que anotar, anote, porque créanme que va a ser un banquete de parte de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que levanta tus manos. Levanta tus manos y agradece a Cristo. Levanta tus manos y adora a Cristo. Levanta tus manos y de cierta manera mira y piensa en las cosas que han sucedido y cómo Cristo te ha ayudado. Dios les bendiga, iglesia. Reinas con autoridad.
Esta próxima canción que vamos a cantar, yo pensaba y meditaba en la letra y yo me repetía esto. Esta semana, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio del valle, el Señor sigue siendo bueno. Y qué bueno es saber que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que nuestro Dios nunca cambia. Así que vamos a adorar a nuestro Señor y vamos a darle gracias porque Él sigue siendo bueno. Rey de mi corazón, sé el monte al correr, la fuente al beber, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé la sombra donde yo refugio encuentre hoy, Él es mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior, el eco en mi vivir, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi
¿Cuántos están listos para el cuarto y último episodio de la serie? Pues bienvenidos a Iglesia Teópolis y le damos la bienvenida a todos los que se conectan a la iglesia en casa. Mi nombre es Eliud Morales y nos encontramos en el cuarto y último episodio de la serie Caminando. ¿Por qué le pusimos ese nombre? Pues como ya hemos aprendido en los otros episodios, Jesús nunca invitó a nadie a ser cristiano. Él no hacía invitaciones para que nosotros cambiáramos nuestra manera de pensar, aunque eso es parte, ¿verdad?, de seguir a Jesús. Él no nos estaba llamando a un estilo de fe o creencia o doctrinal específico, aunque eso es lo que pasa cuando seguimos a Jesús. Él le hizo una invitación a sus discípulos a seguirlo, a caminar. Y creo, ¿verdad?, profundamente que esa invitación sigue abierta para todo el que quiera seguirlo. Hemos estado hablando de las implicaciones que tienen caminar siguiendo a Jesús. Significa que caminaremos en libertad verdadera, en amor verdadero, en misericordia y en perdón. Y en este cuarto y último episodio estaremos hablando de qué significa exactamente caminar en perdón. No lo que yo digo, sino lo que Jesús decía. Y preparándome para este episodio, llegué a la siguiente conclusión. Caminar en perdón está directamente relacionado con caminar en amor verdadero. Caminar en perdón está directamente relacionado con caminar en amor verdadero. Y es imposible caminar en perdón si no camina en amor verdadero. Y en el segundo episodio aprendimos que el amor verdadero es amar como Cristo amó. En el tercer episodio aprendimos que para poder caminar en misericordia tenemos que caminar sin prisa, enrollándonos las mangas, pagando el precio y haciendo misericordia una persona a la vez. Como ve, todo está conectado. No nos deben sorprender entonces que Cristo espere que caminemos y que amemos, que hagamos misericordia y que perdonemos como Él lo hizo con nosotros. Pero para este episodio nos estaremos contestando las siguientes dos preguntas que yo creo que las deben anotar en su mente, en su alma, en los comentarios para todos los que se conectan en la iglesia en casa. ¿Qué es caminar en perdón? ¿Qué es caminar en perdón? ¿Y cómo lo hago? ¿Qué es caminar en perdón y cómo lo hago? Fíjense que para poder caminar en el perdón que Cristo nos está ordenando que caminemos, tenemos que definirlo usando la misma definición, valga la redundancia, de Cristo. Después de todo, de eso se trata ser un cristiano. Vivir de acuerdo a las definiciones, a las palabras y a las acciones de Jesús, de Cristo mismo. Así que vamos a definir perdón. Perdón se define de la siguiente manera: remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda pendiente. Remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda pendiente. Y hoy le veremos una de las historias que Jesús usa para ilustrar lo que significa caminar en perdón. Se encuentra en Mateo 18, del 23 al 35. Digan amén cuando lo tengan. Hay dos o tres que están bien rápidos, están bien duros. Digan amén cuando lo tengan. Vamos a darle break a que los demás lo tengan. Y los que no lo tengan lo vamos a estar proyectando, ¿verdad?
Vamos a hacer una oración antes de encontrarnos con la palabra de Dios. Que la Biblia nos enseña que es Dios mismo. ¿Verdad? Este encuentro que estamos teniendo con la palabra de Dios es un encuentro con Dios mismo. Así que queremos orar para que Él, a través de su Espíritu Santo, nos abra los ojos espirituales, los oídos y el entendimiento para hacernos disponibles a que su palabra redefina nuestra vida entera. Oremos. Padre, hoy venimos a ti sediento como el ciervo brama por las aguas. Hambriento de ti, de tu palabra, Señor, hambriento de tu presencia y de tu poder, como dice la canción. Te damos gracias por tomarte el tiempo, por tener la paciencia eterna con nosotros, por ofrecernos misericordias nuevas todos los días y por perdón nuevo, fresco todos los días. Y hoy queremos que sea tu palabra redefiniendo nuestras vidas y no nuestras vidas tratando de redefinir lo que dice tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 18, versículo 23 dice de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Fíjense que en ese momento Jesús le estaba hablando a sus discípulos más cercanos. Uno de ellos les estaba diciendo, Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Verdad? Y Jesús le dijo 70 veces 7, ¿verdad? Y después continúa con esta historia que le está explicando cómo funciona el reino de los cielos. Anote este pensamiento. El día de ajustar deudas siempre llega. El día de ajustar deudas siempre llega. Y Jesús comienza con esa verdad que no podemos escapar. Que todo el mundo tendrá que ajustar las cuentas y las deudas con el rey. En ese proceso de ajustar, poner al día las cuentas, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Así era como se ajustaban las deudas en ese tiempo. No tenías para pagar, no te preocupes. Tienes que vender a ti, a tu esposa, a todas tus generaciones, a todos tus siervos. Si tienes, lo vendes todo para de alguna manera poder compensar con esa deuda que tienes. Fíjense que era una manera bien dura de ajustar las deudas. Y Jesús lo está utilizando como ejemplo de caminar en perdón. Continuamos en el verso 26 y 27. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él, lo liberó y le perdonó la deuda. Qué curioso que aquel hombre creía que lo que necesitaba para saldar su deuda era paciencia. Pero en realidad lo que necesitaba era que alguien caminara en perdón. Era una deuda imposible de pagar. ¿Cómo es posible que pensara que recibiendo paciencia de parte del rey podría pagar la deuda? Pero no es lo mismo que nos pasa a nosotros. Algunos de nosotros pensamos con un poco más de atención,
con un poco más de comprensión, si tuviera más amigos, si tuviera menos amigos, si tuviera un amigo importante, podría sobrellevar las consecuencias de mis acciones y malas decisiones. Fíjense que muchos de nosotros queremos caminar siguiendo a Jesús, pero nos rehusamos a las implicaciones que caminar siguiendo a Jesús tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, resistimos, resentimos y evitamos tener que caminar en el mismo perdón que necesitamos nosotros para ajustar las deudas que tenemos con Dios. Ignoramos que somos incapaces de pagar nuestros pecados y es precisamente por la razón por la que Jesús vino y dio su vida, para que pudiéramos recibir perdón y ofrecerlo a otros. Mira lo que dice el 28 y el 29. Aquel hombre estaba pidiendo paciencia para poder pagar su deuda. El rey mostró misericordia, lo que dicen algunas de las versiones. Y ahora vamos al verso 28. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, justamente, inmediatamente después que ya el rey no lo podía ver, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos de miles de monedas de plata. Lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más tiempo. Y mira las palabras que utiliza. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Ese era el momento de dar lo mismo que había recibido. Pero ¿qué hizo esa persona? En el verso 30 continúa, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión para que pagara toda la deuda. No es esa la manera en la que ajustamos las deudas unos con los otros. Fíjense que cuando caminamos en perdón, la gente es liberada. Pero cuando hacemos lo opuesto, la gente es encarcelada. Cuando caminamos en perdón, liberamos a la gente de sus deudas, de las consecuencias y de los males que nosotros podríamos ajustar con ellos. Hay otro tipo de consecuencias que no van a poder escapar. Pero en ese momento nos sentamos en la silla del juez y le decimos para la cárcel. Continúa en el verso 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así mismo como yo tuve compasión de ti? Y ahí está de nuevo el famoso como yo de Jesús. No debiste haber amado como yo te amé. No debiste haber tenido misericordia y compasión como yo la tuve de ti. No debiste haber perdonado esa deuda como yo la perdoné. Jesús dejaba claro que para ser sus seguidores tendríamos que estar dispuestos a caminar diferente, a dar pasos hacia el amor verdadero, la misericordia y el perdón. Sin embargo, cuando nos negamos a ofrecer amor verdadero y misericordia y perdón, ya no caminamos siguiendo a Cristo. Ya no caminamos en perdón. Pero si no estamos caminando en perdón, ¿en qué estamos caminando? Si no caminamos en perdón, ¿en qué estamos caminando? Quiero que anote este pensamiento.
Lo opuesto de caminar en perdón es caminar en venganza. Lo opuesto de caminar en perdón es caminar en venganza. Y algunos de nosotros sabemos qué es lo que significa caminar en venganza. Y yo les quiero decir desde ahora que se entiende. Es totalmente injusto. Tú no sabes lo que me pasó. Yo entiendo ese sentimiento. Sin embargo, mira lo que Jesús dice de la gente que camina en venganza. Se encuentra en Mateo 5, del 38 al 41. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo y diente por diente. Y ahí vuelve Jesús de nuevo a decir, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dale también tu abrigo. Y continúa subiéndole la temperatura a la olla. Si un soldado te exige que le lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo por 2. Y yo creo que necesitamos un contexto histórico para poder entender el mensaje tan ofensivo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Había sido invadida y se había convertido en una colonia romana. Una de las tácticas políticas del Imperio Romano era convertir a los habitantes de sus colonias en ciudadanos romanos, con algunos derechos de igualdad y con los mismos deberes, o sea, los impuestos. El caso es que dentro de la población judía había quienes se resistían al proceso de asimilación, por lo que habían formado una especie de guerrilla llamada los celotes, que tenían como misión usar la fuerza para derrotar al Imperio Romano, sacar a los ocupantes violentos. Sin embargo, medir fuerzas con el Imperio Romano era una estrategia peligrosa y, a mi entender, una muy mala y punto. Así que los romanos legislaron para poder obligar a los judíos a llevar su cargamento. Imagina esto, vas de camino a llevar a tu hijo o tu hija a la escuela y justo antes de llegar a tu destino final, un oficial te dice, hey, llévame la compra que yo tengo aquí y lo tengo en el baúl del auto, sube, me lo lleva a mi apartamento que está en el 4º piso del edificio sin elevador. En nuestro contexto podríamos decirle, ¿cuál es la infracción por la que usted me detiene? Ninguna. Buen día, señor oficial. Y seguirías de largo tu camino y llevarías a tu hijo a la escuela. Sin embargo, los judíos estaban obligados por ley a cargar lo que fuera del equipo romano hasta 1 kilómetro. Y desobedecer aquella orden podía resultar en perder su libertad y a veces hasta la vida. Yo me imagino que los judíos se habían vuelto expertos en calcular distancia. Si la ley lo que me requiere es caminar 1 milla o 1 kilómetro, pues entonces voy a caminar 1 kilómetro y ni un centímetro más. Si aquí se acaba el kilómetro, aquí deja la carga y tú vienes y la recoges y la sigues. Pero Jesús había ordenado caminar 1 kilómetro adicional. Le estaba lanzando este reto a sus discípulos, que caminaran como si la venganza de aquella injusticia no estuviera en manos de ellos mismos.
estuviera en manos de un poder superior a ambos, el culpable y el inocente. Anota este pensamiento si deseas caminar siguiendo a Jesús. La versión de caminar en perdón de Jesús requiere humillarse. La versión de caminar en perdón de Jesús requiere humillarse. Tomando en cuenta las palabras que Jesús hizo en el mismo verso 39. Ustedes han escuchado, pero yo digo. Ya le está poniéndose como el poder superior. Podríamos preguntarnos entonces 3 cosas que van a ser las 3 herramientas de este mensaje. El 1 es ¿quién tiene la autoridad? Herramienta número 1. ¿Quién tiene la autoridad? La herramienta número 2 es ¿cuánta autoridad tiene? Y la herramienta número 3 es ¿cómo respondo a esa autoridad? Intelectualmente nosotros podríamos decir, Cristo es el que tiene la autoridad. Y nos saldría un amén. Sí, Él es el que tiene la autoridad. ¿Cuánta autoridad tiene? La tiene toda, sí. ¿Cómo responde a esa autoridad? Fíjense que esas 3 preguntas no son solamente para caminar en perdón. Es para caminar siguiendo a Jesús. Y son 3 preguntas con las que nosotros debemos hacernos y contestarnos y decir, Jesús es el que tiene la autoridad, Él la tiene completa y yo le respondo a Él, no a la persona que me está haciendo la injusticia. Por eso quiero compartir la cita central de este mensaje. Aquellos que deseamos caminar en perdón, tenemos que caminar intencionalmente. Aquellos que deseamos caminar en perdón, tenemos que caminar intencionalmente. Caminar en perdón, en amor y en misericordia es algo que hacemos intencional. Déjale el pensamiento un poquito más. Caminar en perdón es caminar en misericordia y caminar en libertad y en amor como Cristo amó, es caminar intencionalmente. Tenemos que salir de las puertas de nuestra casa entendiendo que ya hemos decidido que vamos a amar como Cristo amó, que vamos a hacer misericordia y que vamos a perdonar según como Dios nos ha perdonado. Hacerlo intencionalmente. ¿Y por qué? ¿Quién tiene la autoridad y cuánta autoridad tiene? Depende de si nosotros verdaderamente creemos que Cristo resucitó de los muertos. La resurrección lo cambia todo. Mira lo que cantaban. A mí me encantan los devocionales de Teópolis, pero mira lo que cantaban en los tiempos de Pablo en la iglesia. Se encuentra en Filipenses 2, del 5 al 11. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y ahí viene la letra de la canción. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Cuánta autoridad tiene y cómo respondo a esa autoridad? Solo Cristo puede ofrecer libertad verdadera, lo que nos capacita para amar como Él nos amó, a caminar en misericordia y en perdón. Imagina el impacto que tendría esta nueva forma de vivir en tu vida.
en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en tu matrimonio. Aquellos que caminamos siguiendo a Cristo tenemos que contestarnos a diario estas 3 preguntas que son las 3 herramientas. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Cuánta autoridad tiene? ¿Y cómo yo voy a responder a esa autoridad? Lo bueno de que ya esto está decidido por nosotros es que no tenemos que decidirnos a quién vamos a amar, a quién vamos a tener misericordia y a quién vamos a perdonar. Ya Cristo lo decidió por ti solo. Es lo mismo, ya yo lo puedo decir en público porque ya llevo más de una semana haciendo ejercicio. Ya tengo poder moral para poder decirlo. Me levanto lunes, miércoles y viernes a las 5 de la mañana. Porque esa es la única hora que puedo hacer ejercicio. Pero si yo dependiera de decidir a las 4:30 de la mañana cuando suena la alarma, hoy me levantaré a hacer ejercicio, de seguro tendría 1.000.000 de excusas para las cuales decir hoy no. Pero ya está decidido. A las 5 de la mañana hay alguien esperándome en el gimnasio y voy a hacer ejercicio. Es la misma disciplina que tenemos que usar si queremos amar como Cristo amó, si queremos hacer misericordia y queremos perdonar. Fíjense que Jesús les decía a los discípulos, ¿ustedes quieren aprender a orar? Oren de la siguiente manera. Y dentro de la oración diaria le decía, Padre, perdónanos igual como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y con esa decisión es que salimos de las puertas de nuestro hogar para decir, voy a caminar siguiendo a Jesús. Te encuentras con una injusticia, te molesta, te muerde, pelea, pero ya esto está decidido. Ya yo lo decidí antes de salir de mi casa. No tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo. Yo tengo claro quién tiene la autoridad, cuánta autoridad tiene y cómo yo respondo perdonando. Respondo amando como Cristo amó, respondo haciendo misericordia. Ya está decidido por mí. Presta atención a esto. Si tu versión de la fe es caminar con la garantía de que no tienes que ceder tus derechos, entonces no es la versión de Jesús. Si tu versión de la fe es pensar que tienes la garantía de poder decidir lo que tú quieres, entonces no tienes la versión de Jesús, porque Jesús dice, ustedes escuchan, ustedes piensan, ustedes opinan, pero yo digo que esta es la manera en que se tiene que hacer. Además, esa versión de la fe donde yo no tengo que renunciar a mis derechos, yo no tengo que renunciar a mi libertad, yo hago lo que me dé la gana, nos convierte en usuarios de la fe. Pero Cristo no busca usuarios, Él busca seguidores. Gente que camina, gente que se niega a sí mismo, gente que toma su cruz y le sigue. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Cuánta autoridad tiene? ¿Y cómo respondemos? Todo depende si nosotros verdaderamente creemos que Jesucristo se levantó de los muertos. Entonces todo lo que dijo tiene que ser tomado, ¿verdad? Tiene que ser tomado en consideración y tiene que ser tomado muy seriamente. Lo que Él dijo acerca de sí mismo, lo que Él dijo acerca de nosotros y lo que Él dijo acerca de la invitación de caminar en amor, en libertad, en misericordia y en perdón. Los usuarios de la fe obtienen beneficio y utilizan la palabra de Dios como un amuleto de la suerte para que todo les salga bien. Los usuarios son los que al final de los tiempos van a poder decir, en tu nombre hicimos. Señor, en tu nombre hicimos esto, trabajamos fuerte, pero no caminaron. Por lo tanto, Jesús no los conoce. Sin embargo, los seguidores de Jesús progresan paso a paso.
Porque lo que Él nos está pidiendo es amar, perdonar y hacer misericordia a un estándar demasiado alto. Es humanamente imposible. Solamente si reconocemos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y que la resurrección lo cambió todo y ya no tengo excusas para temer. Ya puedo ser libre para amar, puedo ser libre para perdonar y puedo ser libre para hacer misericordia. Los seguidores progresan paso a paso. Siempre están enfocados en el próximo paso que tengo que dar. Los seguidores obedecen a su Señor. No podemos pretender caminar siguiendo a Jesús y obedeciendo nuestro propio entendimiento y nuestra propia sabiduría y obedeciendo nuestras emociones y obedeciendo las circunstancias que están pasando alrededor. No. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Cuánta autoridad tiene? ¿Y cómo respondo a esa autoridad? Quiero hacer un llamado a la acción y terminar el mensaje, la serie, con este llamado a la acción. Caminemos con esto en mente. Caminemos con esto en mente, de que Cristo es quien tiene la autoridad. Tiene toda la autoridad en nuestra vida y fuera de nuestra vida. Y yo respondo de la misma manera que Él respondió al someterse, a ser esclavo, a venir y morir una muerte, ¿verdad?, de cruz como los criminales. Por lo tanto, Dios lo exaltó, le dio la autoridad completa, le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Todo lo que Él dijo acerca de sí mismo y de nosotros debe ser considerado seriamente. Mucho más si nos hacemos llamar cristianos, que lo que significa es que caminamos igual que Cristo. Caminemos con eso en mente. El próximo paso para algunos de nosotros puede ser aprender a ser verdaderamente libres. Jesús decía que solamente es verdaderamente libre el que es liberta. Y si existe una libertad verdadera, entonces puede existir una libertad embuste. Para otros de nosotros el próximo paso es ser perdonados. Algunos de nosotros no hemos aceptado el perdón eterno de Dios. Por lo tanto, se nos hace bien difícil perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros. Pero para otros de nosotros es renunciar a caminar en venganza. Que es imposible caminar en perdón si no hemos renunciado a caminar en venganza. Lo que entonces te preparará para el próximo paso. Ofrecer el mismo perdón que Cristo nos ofreció. Yo puedo ver el futuro de la iglesia brillante porque Cristo mismo prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y lo que esos cristianos del primer siglo experimentaron no fue un alumbramiento doctrinal, no fue, wow, tengo una revelación brutal. Ellos vieron a Cristo resucitado y eso cambió para siempre la historia de sus vidas. ¿En qué manera la resurrección de Cristo cambia mi manera de vivir? ¿Qué implicaciones tiene eso para mi vida? Y quizás alguno de nosotros hoy puede decir, ya no camino más en venganza, ahora camino en perdón. Una decisión difícil, pero al fin de cuentas Jesucristo no hacía una invitación fácil. Él hacía una invitación a negarnos a nosotros mismos,
a tomar nuestra cruz y a seguirle. Entonces, ¿cómo respondemos? Hoy quizás puede ser la primera vez en tu vida que respondes reconociendo quién tiene la autoridad en tu vida, cuánta autoridad tiene. Y hoy puedes ser libre verdaderamente para amar como Cristo amó, para hacer misericordia como Él la tuvo con nosotros y para perdonar como Dios nos ha perdonado. Oremos. Padre, hoy tenemos que reconocer que muchas veces luchamos con querer llevarnos el crédito de lo que tú estás haciendo en nosotros. Sin embargo, tú eres como el buen alfarero que derrumba lo que está mal construido para darle la forma que tú tienes a nuestra vida. Y hoy renunciamos a nuestras expectativas para que se cumpla tu voluntad en nuestra vida. Hoy queremos caminar en libertad verdadera, en amor verdadero, en misericordia y en perdón, pero reconocemos que es humanamente imposible. Va en contra de lo que nosotros sentimos, va en contra de lo que hemos aprendido, va en contra de lo que está este mundo exigiendo de cada uno de nosotros. Pero nosotros nos proponemos en nuestro corazón seguirte. Señor, que si hay alguien que está tomando esa decisión en este momento, tú le hagas sentir tu abrazo a través del Espíritu Santo y le digas: tranquilo, yo estoy en control, tú no me vas a dejar caer. Señor, ayúdanos a caminar cada paso acercándonos a ti y pareciéndonos más a ti. Queremos caminar, Señor, queremos seguirte. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si se levantan y adoramos a nuestro Señor? Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y hermano. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar
Aleluya. ¿Cuántos nuevamente pueden levantar sus manos y darle gracias a Jesucristo? Gracias por su perdón, ¿verdad? Iglesia en casa, hay algo que me llama la atención en la predicación y lo tengo aquí anotado. Es que dice que los usuarios obtienen beneficio. En tu nombre van a decir que hicieron muchas cosas, pero realmente no caminaron con Jesucristo, no caminaron en perdón. Sin embargo, los seguidores progresamos paso a paso y obedecemos al Señor en todo momento. Iglesia, si quieres caminar en perdón, tienes que hacerlo intencionalmente. Así que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.